¿qué es una medición? Cuando uno hace una medición y toma un instrumento, sea este para medir distancias, lo que uno hace es comparar. Si usted toma una regla y quiere medir, por ejemplo, el ancho de esta mesa, usted coloca una marca de un extremo de la misma y se fija en dónde cae la lectura para el otro extremo. Y usted entonces está comparando, al decir esta medición, con respecto a un patrón, que sería el metro como instrumento referencial. Lo mismo cuando hace la medición de la masa, o la medición de un voltaje, o la medición de una masa, ¿no es cierto? Usted compara. Entonces, medir es comparar. Medir es comparar con un patrón de medida, ¿no es cierto? Un patrón de medida. Pero cuando uno hace una medición, hay que tomar en cuenta que si lo que mide y expresa como cantidad medida es exacta, fíjese que cuando uno escucha la palabra exactitud, uno le viene a la mente el hecho de que si expresa una medición no debe tener error. ¿Sí? El error o incertidumbre siempre está ligado, ténganlo presente, a un proceso de medición. Cada vez que ustedes escriban una medición, tienen que acompañar su precisión, es decir, qué tanto error tiene esa medición. Por lo tanto, cuando uno dice una medición es exacta, pues uno está equivocado, porque no hay medición exacta. Nada que podamos medir, podemos estar con certeza del 100% de que esa medición es exacta. Por lo tanto, cuando escribimos y damos una lectura, escribimos números. Por ejemplo, yo digo una distancia X, ¿no? X es una distancia y yo escribo 80.5 centímetros, escribo cifras. Entonces aquí hay unas cifras significativas porque tienen significado en la medición. Si yo tomo entonces la regla y anoto cuánto es el ancho de esta mesa, ¿no es cierto? Digo, esto tiene 80.5, puede venir otra persona y decir para esa persona es 80.6, 80.9. Entonces, cuando ustedes toman lectura de la distancia o el ancho de esta mesa, ustedes se fijan en todas estas cifras que aparecen en la regla, en el instrumento de medición. Entonces, esos números o esos dígitos que aparecen en la escala del instrumento, regla, escala del voltímetro, todos esos dígitos son significativos en la medición, pero habrán otras que no lo sean. Entonces, ustedes deben tomar en cuenta que cuando escriben una medición, lo que escriben debe tener significado, ¿cierto? Pero no solamente escribo esta medida, porque de lo contrario yo podría estar dando información a alguien que lea que esto no tiene error. Entonces yo además tengo que escribir en la medición un error. Es decir, a esto le llamo el valor central de la medición con su correspondiente error o incertidumbre. A esto se suele llamar absoluto para diferenciarlo de otra medida relativa que se da a una medición. Entonces, esta incertidumbre o error absoluto va a depender de las mediciones. Entonces, en las mediciones que nosotros hagamos, tenemos que distinguir en mediciones de tipo directas de las mediciones indirectas. ¿Cuáles serían las mediciones directas? Todas aquellas mediciones de las cuales la información, la lectura, los datos, las cifras significativas, ustedes las visualicen en una escala
o en un display. Por ejemplo, si yo aquí voy a medir el tiempo de caída, tengo el cronómetro, tengo 5 cifras que en el momento de contabilizar el tiempo de caída, al liberarlo, me establecen aquí, después de la coma, 3 dígitos que son significativos. Es decir, yo puedo registrar una lectura de hasta milésimas de segundo, ¿no es cierto? Yo puedo entonces también determinar la precisión en base a las cantidades decimales que tenga en la misma. Entonces, todas aquellas mediciones que se registren con estos datos, distancia, masa, tiempo, etcétera, y anoten los dígitos y tengan significado, son porque han provenido de la escala de un instrumento. ¿Y cómo determino yo el error absoluto o la precisión de ese instrumento? En este caso, el error o incertidumbre, por ejemplo, para el caso de la medición con esta regla, me tengo que fijar en la mínima división. Si observamos la mínima división que tiene este instrumento es el milímetro. Entonces, tomamos como una incertidumbre de la medición la mínima división que tiene este instrumento, que sería 1 milímetro. 1 milímetro. Aunque ese milímetro yo lo podría establecer a la mitad como un error, medio milímetro. Pero resulta que cuando yo hago la medición y coloco un extremo de la mesa de la regla por un lado, cometo un error de medio milímetro y en el otro extremo otro medio milímetro. Entonces, cuando yo mida la medición, se suman esos errores, medio milímetro más medio milímetro, establezco entonces una incertidumbre de 1 milímetro con este instrumento de medición. Por ejemplo, si queremos entonces tomar la medición de este cuerpo, de esta arandela, y usamos este instrumento de medición, esta balanza, lo primero que ustedes deben fijarse antes de tomar la masa de la lectura es que todo instrumento tiene que estar encerado, ¿sí? Hay varios tipos de errores que se pueden cometer en las mediciones. Uno de los errores puede ser el ser humano, es decir, en la visualización de la lectura, de la escala, hay un error, digamos, humano en ese momento. Pero también el uso de los instrumentos, el mal uso del instrumento, también es un error de tipo sistemático. Es decir, nosotros no nos damos cuenta que la balanza no está encerada y creemos, ¿verdad?, que al medir esto, lo estoy haciendo bien. Es como cuando ustedes van, por ejemplo, al mercado, aunque ahí hay una premeditación, es decir, a ver, yo le estoy vendiendo 2 libras de papa cuando de repente la balanza no está bien encerada, sino que está corrida unas 2 onzas, 4 onzas, y entonces le están vendiendo 2 onzas o 4 onzas menos, ¿sí? Entonces uno tiene que siempre, antes que le pongan la papa, darse cuenta si la aguja está en el 0, ¿verdad? Así es esto también. Entonces, antes de proceder, usted tiene que darse cuenta que el instrumento esté encerado, ¿sí? Esté encerado. Si no, hay que encerarlo. ¿Ya? Ese es un error muy común que los estudiantes cometen en los laboratorios de medición cuando no se dan cuenta que los instrumentos primero hay que chequearlos si están encerados, ¿sí? Otra cosa, cuando también se puede cometer error, es errores de paralaje. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una medición, se supone que uno tiene que estar de frente a la lectura en la escala. Entonces procedamos. Yo quiero tomar la masa de este anillo, ¿no? Entonces aquí corro el fiel y veo que no es peso suficiente, ¿verdad? Entonces la aguja no está encerada, entonces yo me ayudo con un cuerpo de contrapeso de 10 gramos, acá, y entonces vamos a proceder. A ver, María Isabel, denos la primera lectura. Coloque. Esperamos entonces que la aguja esté en el 0, en el centro, para proceder a tomar la medición. Y registremos eso que usted anota ahí. Fíjense qué es lo que hace cada observador. Cada observador. De la posición donde está incómodo,
¿no es cierto? Está incómodo. Pero, ¿creen ustedes que esa es la mejor posición? Las masas tienen 2 decimales, todos. Y difieren aquí de 2 que han puesto 11.10 y el resto 11.00. Y todos han coincidido que la incertidumbre es de 5 centésimas de gramos. ¿Sí? Cifras significativas tienen 4 cifras significativas, 2 decimales, porque la precisión está en las centésimas de gramo. Bien, es correcto, pero noto yo en ustedes un pequeño fallo. ¿Ya? ¿Cuál es el fallo? Que cuando hacen la medición, por disposición obviamente de cómo está el instrumento, yo sé que ustedes tomaron sesgada, pero eso deben de evitar, eso deben de evitar. Entonces, ustedes tienen que acomodarse. Si yo no lo puedo ver, lo tengo que colocar de frente, es decir, yo tengo que mover el instrumento o moverme yo, cualquiera de las dos cosas que se puedan, y ponerme de frente al el fiel, en este caso la aguja, y ponerme en esta posición, así como está mi cabeza, para evitar lo que se conoce como error de paralaje. Entonces, en ese momento yo procedo a hacer la medición. Como yo no tengo buena vista, yo puedo cometer un error. Puedo decir, por ejemplo, en ese caso, puedo decir sin lentes. Pero como no tengo buena visión, para cosas pequeñas, me pongo mis lentes. Y evito también un error. Y tal como estoy visualizando en este caso, yo noto otra lectura. Y esas lecturas son que están pasados los 10 gramos que tiene esto, no llego a los 11 gramos, pero estoy muy cercana a los 11 gramos. Si ustedes se acercan su visión, si la aguja, si este fiel estuviera aquí en 0, fueran 10 gramos. Y de ahí empiezo acá, que serían 11 gramos. Cada mínima división es una décima de gramo. Pero esta lectura ha pasado 9 décimas de gramo, es decir, yo tendría que escribir 10,9. 10,9, pero yo puedo estimar la mitad de la división, que es una décima de gramo. Es decir, que yo puedo escribir hasta centésimas de gramo. Entonces yo aquí no estoy en la medida de 11 gramos, pero puedo escribir 10,95. Fíjese, de esto que tomé sin lentes a esto que tomo con lentes. 10,95. Es decir, este 10,95 indica la aguja que bien está pasado de 10 gramos, pero no llega al gramo número 11, o sea, 11.00 para mí. No llega al 11.00. Pero sin embargo, yo veo que esa punta del fiel allí pasa de 9 décimos de gramo. No llega al 11. Y ahí es donde yo estimo la mitad de la división. Como la mínima división es una décima de gramo, yo puedo estimar entonces a la mitad de esa mínima división, que sería 5 centésimas de gramo. Entonces, esta sería mi estimación de esa medida, 10.95. Que si ustedes la comparan con el resto, está bien. Lo importante en la medición es que no escriban ni más ni menos decimales que los que deberían corresponder, que serían escribir hasta 2 decimales, porque la precisión está en las centésimas de gramo. ¿Ya? Entonces, eso va a depender entonces de la visión del medidor, de quien realiza la medición. ¿Ya? Y exactamente serían entonces la mitad de la mínima medición, 5 centésimas de gramo, el error que se estaría cometiendo allí. Muy bien.